están ustedes? Qué gusto poder estar otra vez con ustedes por aquí, con este programa que llamamos Decisiones de Vida. Qué gusto poder estar con ustedes en este jueves, ¿sí? Casi ya las 19 horas desde Córdoba Capital, ¿sí? Transmitiendo por las plataformas de Teoterapia Radio. Agradecidos con el Señor por todo lo que ha estado sucediendo estos días de Navidad en familia, no solo en la República Argentina, no solo en Córdoba, sino en muchos lugares del país, como ha sucedido, y en otros países en el mundo entero, muchas ciudades donde hemos visto la gloria de Dios con personas nuevas, con buena concurrencia, con temas que han tocado el corazón, con personas que han sido impactadas por la palabra de Dios. Y eso es muy lindo para destacar, eso es muy lindo para tenerlo en cuenta. Como bien decía, o como decía recién, Decisiones de Vida, en este jueves, ¿sí?, de diciembre, no sé si se dieron cuenta que ya estamos a 10 días de que se termine el año, anteúltimo jueves del año, así que la verdad que darle gracias al Señor por todo lo que ha sucedido este año, aquellas cosas que han sido buenas, aquellas que han sido muy buenas, y darle gracias también al Señor por aquellas cosas que no fueron tan buenas. Siempre debemos ser agradecidos y tener en cuenta que siempre va a haber un margen, yo digo un margen de error. No sé si es un margen de error, no sé si la palabra margen de error es apropiada, pero siempre que hemos estado planeando algo que va a suceder en nuestras vidas, por ahí no se dio en el tiempo que quería que se diese, que debía darse, o que queríamos nosotros que se diese así, pero siempre el Señor con su bondad, con su gran paternidad, ha estado ayudándonos durante todo el año. Eso es lo que me ha pasado a mí, eso es lo que nos ha pasado en esta familia, y sabemos que el Señor tiene aún para estos últimos 10 días, ¿sí?, del año grandes cosas para poder vivir. Grandes cosas para poder vivir y grandes cosas para que sigamos nosotros atentos a su voluntad. En este tiempo en este tiempo de decisiones de vida, he estado hablando hace casi un mes ya de tener en cuenta las reflexiones navideñas. Y en estas reflexiones navideñas hemos hablado de muchas cosas. Pero hoy quiero hacer un especial hincapié y para ir adelantando un poquito del tema de la salvación. Me imagino que ustedes ya habrán hecho todos esos deberes que nosotros les pedimos que hagan, ¿sí?, que vayan compartiendo el programa, que se vayan convirtiendo ustedes mismos en agentes de cambio, compartiéndole a la gente este tipo de programas, sabiendo que los temas que aquí se tratan son temas que nos van a hacer tomar buenas decisiones, van a hacer que las decisiones que tomemos sean las que el Señor nos manda a tomar, y teniendo siempre la plena seguridad que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo permanecen en nosotros. Como decía recién, familia, hemos estado viviendo momentos muy, muy lindos, momentos muy tiernos, sin dejar de destacar que ha tenido su labor, su laboriosidad, su responsabilidad, cada uno de estos eventos de Navidad en familia que se nos ha presentado o que hemos estado viendo. La verdad que a mí, que me han estado mandando fotos de todo el mundo y videos de todo el mundo donde se desarrolló en Navidad en familia, agradecido con el Señor, porque esta familia festeja, ¿sí? Esta familia festeja ese Cristo que está vivo en cada uno de nosotros. Importante en este tiempo de Navidad, como he venido llevando adelante estos temas, tratar de estos temas y poder reflexionar en estas Navidades, entendiendo que las Navidades no son solamente para juntarse un tiempo y comer o hablar de la política o hablar de los problemas o discutir, sino que en este tiempo de Navidad también debemos reconocer que es tiempo de salvación para cada uno de nosotros. Y justamente sobre esta reflexión navideña quiero hablar, como decía antes y repito ahora, de la salvación.
Muchas veces nosotros, no sé si usted se ha preguntado cuánto significa la salvación para su vida o para nuestras vidas o para la vida del que está al lado nuestro. La salvación en el cristianismo es el acto donde cada uno de nosotros somos liberados del pecado. No solamente del pecado, sino de las consecuencias que ha traído el pecado sobre nuestras vidas. Entonces, esto se hace, o esto lo hizo nuestro Padre del Cielo, para que nos pudiésemos reconciliarnos y volver en amistad con Él. La reconciliación con el Padre nos brinda seguridad. Nos brinda seguridad porque estamos viviendo aquello que el Señor pretende que vivamos, ¿sí? La salvación se logra a través de la fe. No solamente que se logra a través de la fe, la salvación en Jesucristo, quien murió en la cruz por cada uno de nosotros, Él ya pagó por cada uno de nuestros errores, Él ya pagó por cada uno de nuestros pecados. Entonces es hora de que nosotros entendamos qué es esa salvación o qué pretende o qué realiza esa salvación en nuestras vidas. De qué forma nos libera esa salvación en nuestras vidas y de qué forma hace que cada uno de nosotros podamos comprender esta nueva experiencia de vivir esta reconciliación. Dice lo que estuve leyendo, la salvación es un regalo de Dios, ¿sí? La salvación no puede ser ganada por obras. Entonces, entendiendo que la salvación no puede ser ganada por obras y que es un regalo de Dios, deberíamos todos nosotros estar agradecidos con ese regalo. Ese regalo que de una forma espiritual cambia nuestra vida, cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de ser. Ya no soy más, ya no estoy más bajo el dominio del mundo y del pecado. Me he reconciliado o nos hemos reconciliado mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo de eso que me tenía atado o que nos ha tenido atado durante tanto tiempo. Cuando esto se hace revelación en mi corazón, cuando esto es revelado a mi corazón, empezamos a entender cada uno de nosotros dónde hemos estado viviendo y de qué forma, sobre todo, de qué forma vivíamos. Cuando uno puede comprender estas características, cuando uno puede entender en qué principado estaba viviendo y dónde vive ahora, hay una gran diferencia. Este acto de gracia, ¿sí?, que hace el Señor con cada uno de nosotros, lo hace por amor, y nosotros lo vamos a aprovechar siempre y cuando desarrollemos nuestra fe o tengamos fe, confiar en Dios y confiar en su promesa de salvación. Romanos 3:23, ¿sí?, pongámosle cuidado a esto, dice, es un versículo cortito, pero tiene un significado muy importante para todos nosotros. Dice así: por cuanto todos pecados y están destituidos de la gloria de Dios. Yo me quedaba pensando, estar destituido de la gloria de Dios. Es como estar encerrado en un lugar oscuro, negro, tétricos, y no poder ver la vida, no poder ver la luz, no tener esperanza, saber que voy directamente a la muerte, que no va a haber o no hay en mi vida un tiempo de poder estar de acuerdo con aquello que Dios me propone para mi vida. Y así es como estábamos nosotros, ¿sí? Todos habíamos pecado, todos habíamos caído, ¿sí?, bajo esa rencilla del mundo. Y era necesario, o nuestro Padre del Cielo creyó necesario, que todos nosotros debíamos ser salvados. Es por eso que de ahí nace la salvación, es por eso que de ahí nace la redención, es por eso que de ahí nace esta nueva oportunidad de tener una vida nueva, una vida eterna, y es por eso que es tan importante en estas Navidades poder reflexionar sobre este nacimiento a la vida, sobre este nacimiento a entender que la evolución, ¿sí?, que vamos a ir teniendo, ¿sí?,
a medida que vamos conociendo por revelación lo que el Espíritu Santo quiere de nosotros, es importante que sepamos que hemos estado equivocados, que no hemos estado haciendo las cosas bien, pero Dios Padre no tiene tanto en cuenta eso. Lo que sí le interesa a nuestro Padre del Cielo es qué vamos a hacer de aquí en adelante. ¿Qué vamos a hacer con nuestras vidas de aquí en adelante? Y no solo qué vamos a hacer con nuestras vidas de aquí en adelante, sino que cuánto vamos a aprovechar esa nueva vida, esa nueva potestad, ¿sí? Perdón, esa nueva potestad de ser hijos de Dios y estar disfrutando, ¿sí? de esa paternidad, de ese hombre nuevo, de ese hombre que ha sido rescatado. Bueno, por ahí me quedé pensando, y lo escribí para tenerlo claro. Muchas veces lo que estuve escribiendo dice así: estamos muy equivocados cuando decimos que en la antigüedad las comunicaciones eran lentas, ¿sí? Me puse a pensar sobre esto. Puede ser que en la antigüedad las comunicaciones no fuesen masivas, pero no eran lentas. No eran lentas, y ya lo voy a dar a entender por un versículo que el Señor me regalaba. Es importante que la información, ¿sí?, que cada uno de nosotros manejamos, entiéndase que estoy hablando de esta información espiritual, de esta información que nos brinda a cada uno de nosotros la salvación, ¿sí? Tengamos en cuenta eso. La información que nosotros tenemos sobre la salvación es una información que no solo debemos aprovecharla, sino llevarla a aquellas personas que la necesitan, ¿sí? Entender y tener. No solamente entender y tener, sino que necesitamos que esas personas vivan de una forma espontánea esto que nosotros hablamos de la salvación. Decía yo recién que por ahí, no por comunicar más y más y más gente va a entender qué es lo que significa la salvación. Pero sí yo creo, ¿sí?, que a medida que nosotros hablemos de la salvación, va a llegar a personas que realmente necesitan de esa salvación, necesitan entender que son salvos y que tienen la oportunidad de ser salvos, y necesitan entender que esa oportunidad se le ha brindado a todos los seres humanos. Está a disposición de todos nosotros, pero que esté a disposición de todos nosotros no significa que todos nosotros disfrutemos de eso. Entonces, Romanos 3:23 decía: por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, esa es una realidad, pero también es una realidad que mediante la venida de nuestro Señor Jesucristo pudimos revertir eso. No solamente que pudimos revertir eso, sino que tenemos la oportunidad de aprovecharlo. Para restituir esta gloria del Señor, ¿sí?, hay un versículo que me gustó mucho, que está en Mateo 1:21, y dice así: pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí hoy doy unas nuevas de gozo, que será para todo el pueblo, Entonces, con la información, ¿sí?, que traía el ángel para aquellos pastores que estaban temerosos por lo que había sucedido, ¿sí?, él le dijo: no tengan miedo, no teman, porque he aquí que yo les traigo una noticia nueva, y esta noticia nueva es una noticia de gozo. Los pastores no estaban entendiendo de qué se trataba esto. La noticia era muy importante, la noticia era experimentar la salvación mediante nuestro Señor Jesucristo, pero ellos no lo conocían, ellos no lo sabían. Pero sí era importante que estos pastores que recorrían las aldeas fuesen entendiendo qué es lo que iba pasando, para que ellos también se lo pudiesen comunicar a otros. Entonces, era gozo iba a ser gozo para todos nosotros cuando entendiésemos la noticia, esta noticia de salvación. Entonces, para poder entender un poquito esto,
o para poder saber esto, es necesario recurrir siempre al Espíritu Santo. Y cuando yo recurro al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que nos dice a cada uno de nosotros cómo debemos hacer, cuándo lo debemos hacer y por qué lo debemos hacer. Esta aparición, ¿por qué tenían miedo? Yo me preguntaba, ¿por qué tenían miedo estos pastores? ¿O por qué había ese temor? La aparición repentina de este ángel, ¿sí? Los pastores estaban en el medio de la noche, y no solamente que estaban en el medio de la noche, sino que había tranquilidad, había gozo, había paz, había no se esperaban ellos la aparición de este ángel. Y entonces eso les dio a ellos un poco de temor, les dio un poco de miedo y hizo que las cosas pasasen de otra forma. Entonces, es importante también entender cuál era el mensaje del ángel, ¿sí? El ángel les anunció que había un Salvador, pero ellas no lo conocían por las Escrituras, pero no sabía que había llegado el momento. No solamente que había llegado ese Mesías prometido, sino que también esta noticia era importante y era trascendente para lo que iba a suceder de ahí en adelante. Se estaba cambiando el rumbo de la historia del mundo en aquellos que creíamos o que queremos que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, vino para que tengamos cada uno de nosotros esa salvación que tanto se nos había prometido. Muy bien. Había algo que era muy importante también para tener en cuenta, que había una responsabilidad, ¿sí? No solamente de anunciar esto de la salvación por la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que había una responsabilidad sobre los pastores. Recordemos que los pastores eran hombres sencillos, recordemos que aquellos pastores eran hombres humildes, y se les estaba hablando que un rey espiritual había venido a la tierra para que la gente consiguiese salvación. De repente se encontraron con esta responsabilidad que tenían que comunicarles a otros lo que les había dicho el ángel. El ángel se les apareció no porque fue un capricho, sino porque era para ellos muy importante poder entender qué es lo que estaba sucediendo o qué es lo que iba a suceder. Yo me imagino, y esto es una cosa particular mía, que habrán quedado como anonadados. ¿De qué me están diciendo? ¿De qué me están hablando? ¿O de qué me está hablando? Puede ser que alguno no haya conocido la historia, o puede ser que alguno no la tuviese fresca, esa historia de la venida del Mesías. Puede ser que para algunos haya sido como una anécdota, pero cuando todo esto se está haciendo realidad, o se le estaba haciendo realidad frente a ellos, imagínense que claro que iban a tener un temor, o claro que iban a tener una preocupación. Entonces, se estaba hablando del Salvador, se estaba hablando de ese Mesías que tanto se había hablado durante tantos y tantos y tantos años, y ya había llegado la hora, había llegado el día, ya había llegado el momento. Y por ahí esta información, poder recibirla era como un poco difícil. Y poder contarla a otros, yo imagino que también tiene que haber sido como difícil llevarla a la realidad. Entonces, hay otro versículo que es muy importante, ¿sí? que yo lo leía, y cuando lo leía dice cómo reaccionaban esas mentes o cómo reaccionaban esas personas a las cuales se le estaba diciendo esto. Y el versículo está en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 10, que dice: y dará a luz un hijo y le llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Le están dando una información que, si bien ya se había manifestado durante muchos años, la venida de este Mesías, desde hacía muchísimo tiempo que ya se venía diciendo, ¿sí? Los cristianos, cuando nos estamos refiriendo a la salvación, ¿sí?
que es liberarnos del pecado, que es sacarnos, desatarnos, dejar de lado ya de una vez y para siempre aquello que nos ha molestado durante tanto tiempo, entender esto y saber que tenemos esa posibilidad, que tenemos esa facilidad para poder hacerlo mediante la acción del Espíritu Santo, mediante la acción de esa sangre de nuestro Señor Jesucristo, mediante la fe que debe permanecer en nosotros. Por eso es importante entender la información y más que entender la información, dejar que entre en nuestras mentes, que baje a nuestros corazones y aún que se revele en nuestras vidas. Porque muchas veces no le hemos tomado la debida importancia a lo que realmente significa la salvación, a lo que realmente significa salir de la opresión, salir del encarcelamiento, salir de esas vallas que no nos dejaban ver la luz, entender que hemos venido para llevar a otros o para guiar a otros y sacarlos de esas oscuridades, así como fuimos sacados cada uno de nosotros para poder ver la luz, nosotros hacer lo mismo. A aquellos que están en tinieblas, a aquellos que están sumergidos por el pecado, ha llegado el tiempo de reflexionar, y por eso que me parecía tan bueno en estas Navidades poder reflexionar sobre la salvación, sobre la importancia de esta salvación y sobre todo la importancia de creer y de actuar, ¿sí? Porque todo esto, si no lo llevamos a la práctica, si no lo ponemos en práctica, primero en nuestras vidas para hacer testimonio y luego enseñarles a otros para que estos otros también puedan aprender y de la misma forma se puedan llevar a cabo esto que es tan importante, entender que esa responsabilidad nos cabe a nosotros, no solamente como hijos de Dios, sino como creyentes de la palabra de Dios. Porque se va a desarrollar nuestra fe, porque se van a desarrollar algunas características, muchas características más en nuestras vidas de fe, de oración, cristianas, donde vamos a ir entendiendo que lo que nos conviene a cada uno de nosotros es no permanecer en el pecado, no permanecer en el mundo, y creo que hace un mes que lo vengo repitiendo, empezar a llamarle a las cosas buenas, buenas, y dejar de llamarle a las cosas malas, buenas. Entonces, esto nos hace reflexionar, esto nos hace entender que el cristianismo prefiere la liberación, esto nos hace entender que el cristianismo prefiere la libertad, ¿sí?, del pecado, o estar en libertad frente al pecado, y vivir la reconciliación con nuestro Padre del Cielo. No hay mayor placer para un cristiano que vivir esta reconciliación, que entender esta salvación y aún actuar como Dios Padre nos envía o nos manda a actuar. Todo esto tiene que ver con una disposición de nuestros corazones. Si bien, como yo decía, esta información que le llegaba a los pastores y ellos por ahí no entendían muy bien lo que estaba pasando, llegó el momento de que ellos pudiesen bajar esa información al corazón, no solamente bajar al corazón, sino entenderla. Y cuando nosotros entendemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿sí?, podemos desenvolvernos con mayor claridad. Dice la palabra de Dios, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Es importante que nosotros entendamos, comprendamos y por ahí hasta aceptemos, ¿sí?, que hemos vivido mucho tiempo bajo la acción del pecado en nuestras vidas, bajo la acción del mundo en nuestras vidas, y ha llegado la hora o ha llegado el tiempo de entender la importancia de este nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de esto lo que vamos a recordar en las Navidades, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ese descendiente de David en aquella ciudad chica y lejana y pequeña como fue Belén,
y humildemente ir entendiendo y poniéndonos a disposición de la salvación, a disposición de la sanidad en nuestras vidas, a disposición de aquello que quiere nuestro Padre del cielo hacer con nosotros por intermedio de esa sangre. Es por eso que no debemos dejar que nuestra fe se duerma, por el contrario, sino que debemos dejar que nuestra fe vaya creciendo y podamos ir entendiendo que sí o sí debemos considerar ese regalo. Y me río porque para Navidad solemos hacer regalos, para Navidad pues, solemos hacer regalos a otros, y por ahí no entendemos también el regalo que hemos recibido nosotros. Y cuando hablo de regalo, poder ocuparnos de ese regalo, poder ocuparnos y aprovecharlo al 100%. ¿Cuántas veces sucede que enseguida que recibimos un regalo o enseguida que ha sucedido algo así en nuestras vidas, ya empezamos a buscar los componentes, cómo lo podemos usar el regalo, cómo lo podemos aprovechar, de qué forma podemos darle mejor provecho y perdón. Y esto tiene que ver también con la salvación y la sanidad en nuestras vidas. La salvación está asociada directamente al perdón. La salvación está asociada directamente a la sanidad. Que ese perdón, que esa sanidad empiece a actuar en nuestras vidas y que podamos decirle al Señor con un corazón contento, con un corazón apacible, que estamos dispuestos a recibir esa sanidad, que estamos dispuestos a vivir y comprender el perdón que Él ha dado a nuestras vidas y que es necesario, ¿sí?, esa transformación espiritual de cada uno de nosotros. La creencia de que Jesucristo murió en la cruz para redimirnos de los pecados o para redimir a la humanidad de los pecados, por ahí suena como a una historia, ¿sí? Y por ahí no le damos la suficiente importancia que tuvo esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque si hubiese muerto y no hubiese resucitado, era como que nos habían vendido humo, ¿sí? Pero Él resucitó y se cumplió, ¿sí? Esa profecía. Y al cumplirse esa profecía, nos da a nosotros esa esperanza de vida eterna. Es importante que nosotros podamos seguir sus enseñanzas. Es importante que nosotros podamos seguir, mantenernos en ese vínculo con el Padre del Cielo. Importante mantenernos en esa comunión para poder lograr el producto final, ¿sí? Para poder lograr la salvación en nuestras vidas, la reconciliación con nuestro Padre del Cielo y entender que todo esto depende de una decisión. Y esa decisión sí depende de cada uno de nosotros. El sacrificio en la cruz ya se hizo. Él ya murió por cada uno de nuestros pecados. Él creyó que era lo mejor. Siendo Dios, creyó que era lo mejor para cada uno de nosotros. Yo me pregunto muchas veces, ¿por qué nos cuesta tanto a nosotros, los hijos de Dios, creer en todo esto? Es tan grande nuestro orgullo, es tan grande nuestro yo, ¿sí?, que no creemos que haya sido así. Él entendió, nuestro Padre del Cielo entendió que nosotros lo merecíamos, y es por eso que vino el Señor para darnos salvación. Es por eso que el Señor vino para que pudiésemos reconciliarnos con el Padre del Cielo. ¿Por qué entonces nosotros muchas veces dudamos si es cierto? Le tenemos como una desconfianza porque no hay que hacer nada para poder conseguirlo, nada entre comillas o entre paréntesis, solamente dejar la antigua forma de vida. Y el Señor se nos brinda a cada uno de nosotros como una nueva oportunidad. Y Él desea fervientemente, Él, lo más íntimo de su corazón, Él desea que cada uno de nosotros le recibamos,
seamos salvos, comencemos a ver la luz, comencemos a brillar en esa luz, ser parte de ese estado de ir y brillar junto a otros, de ir y hacerle conocer a otros la importancia de la sanidad, de la salvación, la importancia de sentirse amados, de sentirnos, como bien dice la palabra de Dios, purificados por esa sangre. Entonces, la idea es que en estas Navidades podamos entender este proceso de sanidad que tiene la salvación en cada una de nuestras vidas, podamos entender que está a nuestra disposición, y como aplicación teoterápica decir que este acto de gracia que el Señor nos dio a cada uno de nosotros, este acto de salvación que nos da a cada uno de nosotros, no es ganado solamente por obras. Debemos hacer cosas o debemos tener actitudes nuevas frente a esta salvación para lograr que nuestra fe se siga desarrollando. No solamente se desarrolla en nosotros, sino que a que otros nos vean cómo se ha desarrollado en nosotros, ellos también quieran imitar lo que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Familia, vamos a hacer una oración para terminar este tema, y pidiéndole al Espíritu Santo que estas Navidades no sean como cualquier otra Navidad, sino que podamos entender como reflexión navideña la importancia de la salvación. Esa salvación que tú nos diste, Señor, a cada uno de nosotros y que está a nuestra disposición. Que podamos en tu nombre, Santo Espíritu de Dios, concretarla día tras día, mañana tras mañana, noche tras noche, Señor. Aún, Señor, manteniéndonos fieles a tus principios, manteniendo nuestra fe, Santo Espíritu de Dios, siempre en orden, buscando la gloria, buscando el poder, sabiendo que tú ya lo lograste, que tú ya lo hiciste. Es por eso que para nosotros debería ser sencillo, no digo fácil, sencillo, Señor, entender lo que tienes para nosotros. Que se manifieste tu gloria, que se manifieste tu poder en nuestras vidas. Que te podamos ver a ti, Señor, como ese Dios grande, como ese Dios poderoso, como ese hacedor de vida sobre nuestras vidas, Señor. Ya nos regalaste la vida, Señor, esta vida que llevamos todos nosotros, que podamos entender que el regalo de la vida eterna, que el regalo de esta nueva experiencia de experimentar de tu amor es diferente, y que cada uno de nosotros en estas Navidades la podamos estar viviendo con un sentido nuevo, con una nueva imaginación y sobre todo con una nueva revelación por parte del Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Te pedimos, Señor, que seas tú el que esté actuando sobre nosotros en todo este tiempo. En Cristo Jesús hemos orado. Amén, amén y amén. Amén, amén, querida familia. Dios me los bendiga mucho. Feliz Navidad para todos ustedes, ¿sí? Que la pasen muy lindo, que estén bien, disfrutando de este regalo, de esta obra de sanidad, de esta obra de salvación que el Señor ha puesto sobre nosotros. Y es mi sincero afecto de corazón que podamos entenderla, que podamos llevarla a la práctica, como decía en el tema, no solamente a nuestras vidas, sino a los que están a nuestro alrededor, nuestros compañeros de trabajo, nuestros hermanos en la fe, nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestros parientes, y entender que el Señor quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Ya será hasta el próximo año, nos estamos despidiendo por este 2023. Hoy no pudo estar Lili conmigo, pero sí está por acá cerquita dando vueltas, haciendo algunas cositas que tiene que hacer. Estaremos regresando el próximo 2024 para seguir con estas decisiones, ¿sí? Para tomar decisiones en la vida. Así que, familia, muchas gracias, Dios me los bendiga mucho, y no le digo hasta el próximo jueves, sino
porque no vamos a estar en el aire el próximo jueves, sino hasta el próximo programa. Seguramente seguirán siendo los días jueves, Dios dirá y veremos. Así que Dios nos bendiga mucho, nos vemos, chau chau, bendiciones.